En un nuevo día, fortaleciendo los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de física de quinto año de educación secundaria. Su anfitrión, Franz Jura. El día de hoy, queridos estudiantes, en esta área tan linda que es la física, hablaremos sobre la dinámica lineal en los procesos productivos. Pero dentro de esto, específicamente hablaremos del análisis de las causas generadoras del movimiento. Vamos a analizar cómo el movimiento se produce. Y específicamente haremos un enfoque en una ley de Newton, que será la segunda ley de Newton. Y por último, queridos estudiantes, también hablaremos sobre las fuerzas de rozamiento o también conocidas como fuerza de fricción. Entonces, queridos, sin más, comencemos. Bueno, queridos estudiantes, entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar de nuestras casitas un objeto. Para que sea simple y accesible para todos ustedes, vamos a agarrar una hoja de papel que ya no vamos a utilizar. ¿Ya? Es decir, vamos a reutilizar o reciclar una hoja de papel que quizás en una cara ya lo hayamos utilizado, y también en la reversa, porque básicamente no vamos a escribir. Lo que vamos a hacer es poderla arrugar, es decir, vamos a sostener la hoja de papel y lo vamos a arrugar. De alguna forma lo vamos a hacer una bolita, ¿ya? Entonces todos van a hacer eso. Ahora, una vez que lo logremos, ¿ya? Lo vamos a poner sobre la superficie de nuestra mesa, ¿ya? Y lo vamos a observar. Y ustedes dirán, ¿por qué el profesor me dice que vea una simple hoja de papel arrugada? Pues justamente es para que ustedes tengan de alguna forma una experiencia que lo han vivido o constantemente lo estamos viendo a lo largo de nuestro día. Es decir, vamos a responder una pregunta muy sencilla aparentemente. Bueno, es sencilla en sí, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo logramos mover ese objeto? En este caso, una hoja de papel arrugada. A ver, piensen, ¿cómo podemos mover? Por lo menos citemos 3 ejemplos. A ver, la primera, la más sencilla. ¿Cuál sería? Con nuestro dedo la podemos empujar. Entonces, de alguna forma, estamos realizando el movimiento. Recordemos, queridos estudiantes, que el movimiento era el cambio de posición de un punto a otro en un determinado tiempo, ¿no? Eso vendría a ser básicamente un concepto del movimiento. Ahora bien, retornemos a nuestro ejemplo, queridos estudiantes. Ya hemos movido de alguna forma, ¿no? Hemos empujado con nuestro dedito, ¿ya? Ahora, piensen otra forma de mover ese objeto. A ver, quizás, tal vez a alguien se le ha ocurrido soplarlo, ¿verdad? Porque como prácticamente la hoja de papel tiene una masa muy pequeña, el simple hecho de soplar un poquito fuerte, lo que vamos a hacer es moverlo también, ¿no? Perfecto, los que han pensado en eso, entonces ya tendríamos 2, ¿no? La primera era con nuestro dedito.
O quizás también con un objeto, podemos agarrar un objeto, en este caso nuestro lapicero, nuestro lápiz, nuestro bolígrafo quizás, u otro objeto que nos permita de alguna forma empujar a nuestro objeto, ¿ya? Entonces nos faltaría uno más, queridos estudiantes. ¿Cuál sería? A ver, pensemos. A ver, se me ocurre quizás poder enganchar un clip, ¿ya? Agarramos un clip, lo hacemos una especie de gancho y lo que hacemos es sostener en un determinado lugar a efectos de que nosotros al tirar de este clip o al jalarlo podamos moverlo, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, entonces los que han pensado esos 3 ejemplos, pues felicidades, tienen muy buena calificación en esta área de física. Pero ahora, quizás tienen otras formas de moverlo. De momento vamos a analizar esas 3, ¿ya? Ahora bien, ¿qué o cuál será una de las características que relaciona esos 3 ejemplos? Porque lo que hemos hecho con esos 3 ejemplos es realizar el movimiento. Justamente uno de nuestros conceptos, uno de nuestros temas del día de hoy es el análisis de las causas generadoras del movimiento. Hay algo que se caracteriza. Por ejemplo, podemos decir que hemos aplicado cierta magnitud física para que nuestro objeto se mueva. Y es la fuerza. Sí, queridos estudiantes, justamente la fuerza es aquella que genera o causa el movimiento de los cuerpos. En las clases anteriores lo que hicimos es analizar la fuerza como tal, la hemos definido y todo. Entonces ahora podemos saber que esta fuerza produce el movimiento, ¿ya? Ahora, en nuestro ejemplo, supongamos que en el primer ejemplo que hemos dicho que vamos a empujar nuestro objeto con nuestro dedito, lo que hemos hecho es prácticamente aplicar cierta fuerza que de alguna forma pueda desplazar o mover nuestro objeto, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando nosotros soplamos. Dijimos en el segundo ejemplo, lo vamos a soplar. Y nosotros, al generar, en este caso, una cierta velocidad del aire, ¿no? También impacta con una cierta fuerza en nuestro objeto. Y producto de ello, o consecuencia de ello, nuestro objeto también se mueve. Lo mismo pasa cuando nosotros tiramos al enganchar un clip en nuestro objeto, ¿ya? Entonces, para que sea más sencillo, lo que vamos a hacer es analizar nuestro primer ejemplo. Y eso lo vamos a hacer con la segunda ley de Newton. ¿Por qué, queridos estudiantes? Pues imagínense que esa fuerza sea mucho mayor. Es decir, yo lo he empujado despacio, lo he desplazado y ahora lo empujo más fuerte. ¿Qué voy a hacer? Mi objeto en este caso se va a mover más rápido, ¿no? En todo caso, va a adquirir una aceleración. Es por eso, queridos estudiantes, que la segunda ley de Newton nos menciona de alguna forma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta actuando sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces, queridos estudiantes, básicamente este enunciado nos está diciendo que la segunda ley de Newton relaciona a la fuerza con la aceleración y la masa. En la primera, que es directamente proporcional, ¿eso qué significa? A mayor fuerza, mayor aceleración. Y por otro lado, inversamente proporcional a la masa. ¿Eso qué significa? Que nosotros, mientras más masa tenga nuestro objeto, en este caso nuestro papel, supongamos que no iba a ser papel, iba a ser, no sé, una roca o una piedra, nosotros aplicamos la misma fuerza para poder acelerar, en este caso nuestro papel. En la piedra no va a ocurrir lo mismo, pues mientras mayor sea la masa, la fuerza neta será necesaria para moverla mucho mayor, ¿ya? Entonces, nuestra ecuación, queridos estudiantes, para nuestra segunda ley de Newton será
fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, queridos estudiantes, recordemos las unidades de la fuerza. Recordemos que la fuerza se mide en newtons, en el sistema internacional. Y la masa en kilogramos. La aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y producto de ello, es decir, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, nos da la unidad de newtons. Bueno, queridos estudiantes, muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir explorando este experimento que de alguna forma lo estamos realizando en estas casas, o tal vez lo estamos imaginando, porque es algo sencillo, tal vez inclusive lo pueden hacer con otros objetos, ¿ya? Ahora bien, también tenemos que hablar sobre la fuerza de rozamiento. ¿Qué tan importante es la fuerza de rozamiento, queridos estudiantes? ¿Por qué les digo? Porque gracias a esta fuerza nosotros podemos caminar sin resbalarnos. Sí, sin resbalarnos. Porque imagínense, ¿o alguna vez les ha pasado? Recuerden, han pisado tal vez una pista de hielo, o tal vez en un lugar que la superficie estaba de alguna forma mojada, o de alguna forma también tenía un compuesto detergente, que generalmente encima de la cerámica produce tal vez ese mismo efecto como estar en una pista de hielo. ¿A qué me refiero? A resbalarse prácticamente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sobre esas superficies, cualquiera de las dos, se nos va a ser muy difícil podernos mantenernos de pie, porque prácticamente vamos a estar resbalándonos, ¿ya? Entonces, justamente la fuerza de rozamiento es aquella que de alguna forma actúa en ese momento. Porque básicamente, si vamos a hacer el concepto de la fuerza de rozamiento y que se nos grabe, justamente es aquella fuerza que se opone al movimiento. Pues cuando nosotros estamos caminando, gracias a esa fuerza podemos sostenernos de pie. Y existen materiales que tienen un alto coeficiente de rozamiento. Y esto lo vamos a interpretar más adelante. ¿A qué me refiero? Imagínense que tengamos un ejemplo de los automóviles, ya sean motocicletas o minibuses, en fin, automóviles. Lo que nos interesa en este caso es analizar las llantas. ¿Por qué las llantas serán de goma? Pues las llantas, incluso nuestros zapatos, tienen esa característica de poder de alguna forma aprovechar la fuerza de rozamiento para que nosotros no podamos resbalar. ¿Ya? Justamente, queridos estudiantes, la fuerza de rozamiento se puede de alguna forma interpretar por aquella fuerza que de alguna forma se opone a que algo se mueva. En nuestro primer ejemplo, en la hoja de papel, si nosotros aplicamos una pequeña fuercita, va a ser difícil moverlo. Va a ser como que algo le está sosteniendo hacia nuestra mesa que no deja que se mueva. Justamente ahí estamos experimentando una fuerza de rozamiento, pero producto del coeficiente de rozamiento estático, ¿ya? Porque sigue en reposo, porque no logramos moverlo. Pero ¿qué pasa cuando sí logramos moverlo? Es decir, vamos a aumentar nuestra fuerza para poder moverlo y estamos venciendo, en este caso, ese coeficiente de rozamiento estático. Y lo que va a venir a actuar en este caso será el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ya? ¿Cómo diferenciarlo? Pues el coeficiente de rozamiento estático siempre será mayor al coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ya? Es por eso que generalmente cuando nosotros queremos mover un objeto pesado, le aplicamos mucha fuerza, pero nos cuesta, ¿verdad? Al principio, pero una vez que ya está en movimiento, se nos hace un poco más fácil. Y eso es producto de vencer la fuerza de rozamiento estático.
Sencillo, ¿no, queridos estudiantes? Bueno, para poder ampliar, queridos estudiantes, esos conceptos de lo que hemos hablado el día de hoy, les invito a revisar su texto de aprendizaje del quinto de secundaria elaborado por el Ministerio de Educación. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Nuestra clase ha sido muy divertida. Como se han dado cuenta, la física es así, divertida y sencilla de entenderla. Hasta la próxima, queridos estudiantes. ¡Chao, chao! Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. Estudiantes, ¿cómo están? Un gusto poder reencontrarnos. Soy la profesora Reina. Continuando el tema que la clase anterior habíamos iniciado, la trigonometría aplicada en la tecnología con quinto año de secundaria en el área de matemática. En este entendido, ahora analizaremos las funciones trigonométricas pares e impares. Para ello iniciamos con el coseno de x. Ahora asignamos el número 60 grados a x. Sustituyendo tenemos coseno de 60 grados es igual a 1/2. Pero si sustituimos el mismo número con signo negativo, es decir, coseno de menos 60 grados es igual a 1/2. En conclusión decimos, cuando sustituimos el mismo número, ya sea con positivo o negativo, como resultado nos da siempre un valor positivo. Por tanto, el coseno se la considera como coseno de menos x es igual a coseno de x, que es una función par. Continuando con el seno de x, de la misma forma asignamos un número 90 grados a x. Sustituyendo tenemos seno de 90 grados es igual a 1. Si sustituimos el mismo número con signo negativo, es decir, seno de menos 90 grados es igual a menos 1. En conclusión decimos, cuando el número es positivo, el valor es positivo. Cuando el número es negativo, el valor es negativo. Por tanto, al seno se la considera como seno de menos x es igual a menos seno de x, que es una función impar. Las demás funciones se debe comprobar así para saber si es par o impar, verificando con valores numéricos para comprender mejor. Pero en la cartilla observamos que las funciones seno, secante son pares. Las funciones seno, tangente, cosecante, cotangente son impares. Ahora, para reforzar lo aprendido, en la cartilla interpretaremos el ejemplo 1, que dice: verificamos a f de x es igual a seno de 2x. ¿Es par o impar? Anotamos menos x en vez de x, es decir, f de menos x es igual a seno de 2 entre paréntesis menos x. Luego f de x, es decir, f de menos x es igual a seno de menos 2x. Por el análisis de funciones pares e impares, que lo hicimos rato antes, concluimos que f de x es igual a menos seno de 2x. Por tanto, es una función impar. Bueno, estudiantes, los demás ejemplos que están resueltos y los propuestos en la cartilla, verifiquen si son funciones pares o impares. Continuando con el desarrollo del tema, ahora aprenderemos cómo hacer la gráfica de las funciones trigonométricas seno de x, coseno de x y tangente de x. Empezamos con la gráfica de la función seno. Y es igual a seno de x, donde los valores de x están determinados de 0 menor o igual a x y x es menor o igual a 2pi. Para ello realizamos una tabla, como está realizado en la cartilla. En la primera columna, la variable x, que está dado los ángulos en radianes, iniciando del origen del plano cartesiano.
Dichos valores se ubican en el eje X o eje de las abscisas. Y para obtener los valores en la otra columna que corresponde al eje Y o eje de las ordenadas, se utiliza una calculadora científica. Ahora observamos el gráfico. Un plano cartesiano, las ubicaciones de los pares ordenados. Empezamos del 0 grados a pi medios, es decir, desde el origen del plano cartesiano hasta los pi medios, que es igual a 90 grados, los valores crecen de 0 a 1, desde los 90 grados hasta 3 pi medios, o es decir, a 270 grados, decrece del 1 al menos 1. Luego, del 270 grados al 2 pi, que es igual a 360 grados, crece desde menos 1 hasta 0. Esta gráfica, graficado hasta ese punto del pi, 2 pi o 360 grados, se le dice que terminó su ciclo, o sea, es un periodo. ¿Qué es un periodo? Es la distancia en la que se forma un ciclo de una función o se repite una vez la figura periódica que forma. En la función del seno pasa cada 360 grados y medido en radianes cada 2 pi radianes. Es decir, si tomamos otros valores mayores a 360 grados hasta 720 grados, la gráfica se volverá a repetir con las mismas características. La gráfica del seno se llama sinusoide. Los valores de esta función en el dominio es todos los reales. El rango es de intervalo cerrado desde menos 1 hasta más 1 cerrado. El intervalo es cerrado porque incluye a 1 y menos 1 en el eje Y. Además, ya demostramos que la función seno es impar. Para graficar la función coseno realizamos el mismo proceso que hicimos para el seno. Construyendo una tabla de valores en la primera columna, anotamos X. Luego damos valores de ángulos en radianes, desde 0 hasta 2 pi radianes. En la segunda columna anotamos la variable Y. Encontramos valores con la máquina de calcular. Luego ubicamos los pares ordenados en el plano cartesiano. Uniendo los puntos, se forma una curva donde corta el eje Y en el punto 0,1. Su dominio es todos los reales. El rango de intervalo cerrado desde menos 1 hasta más 1 cerrado. La función es continua en todos los reales, tomando valores en el eje X desde 0 grados hasta 360 grados. Termina un ciclo, o sea, un periodo, ya que se repite cada 360 grados, o medido en radianes cada 2 pi radianes. Y la función es par. Esta gráfica se la llama cosinusoide. A continuación, estudiantes, observemos nuestra cartilla. La función tangente ya está graficado, pero antes les aclaro, para graficar debemos seguir los mismos procedimientos que hicimos en las dos funciones que graficamos, o sea, construyendo la tabla de valores, ubicando puntos. Ahora analizamos la gráfica. A diferencia del seno y coseno, esta función no es continua. En el dominio se puede tomar todos los valores reales, excepto a pi medios, y todos los valores que se van obteniendo al sumarle pi radianes al pi medios y también al restarlos. Estos puntos son los que generan indeterminaciones o llamadas asíntotas. Son líneas verticales donde la gráfica se aproxima con valores mayores por la izquierda y valores menores por la derecha, pero nunca intersecan a esa línea. El rango es todos los valores reales. La gráfica corta al eje Y en el origen, es decir, 0,0. Es una función periódica.
porque cada ciclo termina en cada pi radianes. A esta gráfica se la llama tangentoide y es una función impar. Con respecto a la función cosecante, interpretamos directamente la gráfica que está en la cartilla, y en la primera gráfica está la función cosecante. Esta función no es continua. El dominio es todos los reales excepto el 0 y todos los valores que se van obteniendo sumándole pi radianes, ya sean positivos o negativos. El rango es todos los reales excepto el intervalo de 1 a menos 1 y es periódica cada 360 grados o 2 pi radianes. La función secante interpretamos la gráfica que es la segunda. Esta función no es continua. El dominio es todos los reales excepto pi medios y todos los valores que se van obteniendo sumándole pi radianes. Empezando de pi medios más pi radianes, así sucesivamente, ya sean positivos o valores negativos. El rango es todos los reales excepto el intervalo de 1 a menos 1 y es periódica cada 360 grados o 2 pi radianes. Bueno, estudiantes, de todo lo aprendido sobre la trigonometría, ahora nos preguntamos, ¿en qué se aplica la trigonometría? Las aplicaciones que tiene la trigonometría es en la acústica. La acústica estudia el sonido, misma que produce las ondas. Estas ondas son originadas por los movimientos ondulatorios en cadena. También en las ondas de radio. Cada onda tiene características determinadas como AM es usada en ondas medias y ondas cortas. Ejemplo, se utiliza en las comunicaciones radiales entre aviones y las torres de control de los aeropuertos. La señal modulada que aplica es lo que en la figura 1 de la cartilla se observa, es decir, las ondas son muy cortas. En cambio, en frecuencia modulada FM, las ondas varían, como se observa en el ejemplo 2, es decir, las ondas pueden ser cortas, largas. Concluimos el tema, estudiantes. Ahora les recomiendo que sigan practicando las normas de bioseguridad para no contagiarnos del COVID-19. Hasta la siguiente clase, estudiantes. Chau, chau. Radio clase, radio clase, radio clase.